Yo no pienso que a Selena Gómez le importa que perdió 1 millón de personas cuando tiene 422 millones de personas. Estoy de acuerdo contigo. Que la siguen. En este momento, señores, para mucha gente, el número de seguidores que tengan en las redes sociales es muy importante. Bueno, muchos artistas dicen que sus seguidores es lo más importante, como dice Lili, en el mundo. Por eso estamos hablando de Selena Gómez, que perdió algunos seguidores después castigándola por lo que pasó. Tania Charry nos cuenta que qué es lo que está sucediendo después que ella puso este video donde salía llorando por las deportaciones que hay en el país. Explícanos, Tania. Hola, Tania. ¿Cómo estás, Lili? ¿Cómo estás, Raúl? Feliz fin de semana de antemano, les digo a todos. Y mira, es que las redes sociales, Raúl, Lili, no me dejarán mentir que por un post o de un momento a otro te hacen brillar increíblemente o en otro momento te arruinan casi que lo que has hecho en tu carrera o en algunas otras producciones. Hay muchísimos artistas que se han metido en tremendos líos por un post o un mensaje que han puesto por seguir a alguien o apoyar alguna campaña presidencial o alguna cosa. En estos momentos están en la mirilla varios de los actores de la película Emilia Pérez, como Selena Gómez, como también Carla, y hay muchos otros artistas que también han estado al filo, o como quien dice, al borde de lo que pasa en las redes sociales y que muchas personas los dejan de seguir. Cierto, Lili, Raúl, es que cuando ellos son figuras públicas, lo que tienen que tener más en cuenta y mucho más cuidado de qué van a publicar. Fíjate, nos llama mucho la atención el tema de Carla Sofía. Carla Sofía en estos momentos está nominada al Oscar. Hay mucha probabilidad y mucha posibilidad que ella se gane el premio, pero hay como una cacería de brujas, no solamente hacia ella, sino que siempre sucede en Los Ángeles en esta temporada de premios, de tratar de nublar a alguna persona que esté nominada al Oscar para que no gane y gane la otra persona. Obviamente son estrategias que hacen muchos publicistas, pero en estos momentos mucha gente también está diciendo, es injusto que le hayan recabado a Carla Sofía todos esos mensajes que puso hace muchos años para nublar su participación y su nominación al Oscar. Bueno, se puede recabar todo eso, Raúl, pero es parte de tu vida, Tania. O sea, todos hemos puesto cosas, hemos dicho cosas, nos han pasado cosas que no fue nuestra intención directa de dañar ni hacer nada, y mucha de la gente se arrepiente, Raúl. Pero, Tania, o sea, no es que se lo saquen ahora, es que no la estén juzgando por eso ahora, porque obviamente, Raúl, ella lo ha dicho, ya entiendo lo que se siente cuando una persona habla así. Obviamente es una historia, pero te digo una cosa, yo no pienso que a Selena Gómez le importa que perdió 1 millón de personas cuando tiene 422 millones de personas. Estoy de acuerdo contigo. Que la siguen. Estoy de acuerdo contigo. ¿Tú crees que ella está perdiendo el sueño porque perdió 1 millón de seguidores? No, claro. La Kardashian, cuando puso algo el otro día, también perdió no sé cuántos seguidores. Esto es una cosa que pasa todo el tiempo. Selena Gómez la están criticando porque empezó a llorar, y cuando uno la ve llorando piensan, oye, es un familiar que le deportaron, es una persona que ella conoce, es una persona que trabaja para ella. No, Raúl. Y dicen que no es una persona. Entonces la gente la ha criticado por eso, otra gente la ha defendido. Ella porque se está sintiendo como millones o miles de personas. Yo no voy a tener un número para eso, pero a la gente le duele ver que hay otra gente que no va a tener los beneficios que hemos tenido nosotros, Raúl, que logramos ya ser ciudadanos de este país, y algunos estaban en medio de un proceso, otros porque exactamente. ¿Entiendes? Sí, lo sabemos. Triste. Esto es lo más triste del mundo, porque hay gente muy buena que no va a estar en este país ya a partir de cierto día. Entonces, una cosa es que lo digan, otra cosa es que lo estamos viendo ya poco a poco y a uno se le parte el corazón. Selena pierde 1 millón y en una semana tiene 3 millones más. Vaya voy. Igual que Rihanna, no creo que a Rihanna le importe que perdió algunos. Claro, pero los asesores aparentemente fueron los que le dijeron a ella, tienes que borrar eso porque puede incluso interferir con la venta de sus productos, que es lo que sus asesores, Tania, me imagino, es una generación les que está afecta acostumbrada mucho más, ¿no? Pero
Es una generación que está acostumbrada a postearlo todo. No somos nosotros, Raúl, que crecimos y tuvimos que acoplarnos a lo que está pasando. Ellos están acostumbrando a que la mínima cosa la ponen. Fíjate, tú hablas por ti, yo no soy viejo. No me digas a mí que Yo no no estoy diciendo viejo. Yo estoy diciendo que nosotros lo sentimos, pero no lo posteamos. Pero claro, para ellos es mucho más natural Gracias, mostrar Tania. esas emociones. Bueno, Tania. Yo creo. Gracias Y te voy a por tu dar mi información. opinión, de verdad. Yo creo que lo que hizo ella, de una manera u otra, y estoy de acuerdo con lo que está haciendo, pero creo que quizás si no le pasó a un familiar, ella pudiera haber esto hecho sin estar llorando. Hubiera puesto un comunicado, hablar ella en cámara, oye, lo siento mucho por lo que le está pasando. No estoy de acuerdo contigo, creo que cada todo, persona tiene que hacer en las redes sociales lo que le dé la gana, Raúl, y esto es lo que ella llorando de sintió. esa manera, por eso la gente lo tomaron mal. Sí. Y oye, a mí me afecta esto muchísimo, lo siento muchísimo por todo esto que está pasando en este país en este momento, pero yo creo que esto, de la manera que se hizo, es lo que quizás le causó el problema con algunas de la gente que están criticándola. Yo sé, pobrecita. Porque creo que ella tiene el poder de 400 y pico de millones de dólares de sí salir en nombre de toda esta gente, que muchos de ellos están aquí con papeles, que tienen derecho a trabajar y ahora en el momento de esto lo están deportando. Mucha gente que se llevan. Aquí hay mucha gente que está, oye, feliz que Trump está aquí. Vayan, dice ustedes, de aquí a Alabama, pónganse a hablar en español y venga, ICE los mete en un campamento y ustedes digan, soy ciudadano americano, ok, entonces espera para que tú estés 4 o 5 o 6 días para que puedas comprobar que eres ciudadano americano. Así que vamos a ver. Bueno, yo le mando besitos a Selena.